Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Les saluda el apóstol y profeta Oscar Daniel Torres del Ministerio Fuego Profético de las Naciones. Damos la bienvenida a todos los hermanos que están presentes de varios lugares de Argentina y del resto de naciones del mundo para comenzar otro culto más de Fuego Profético a las Naciones en este domingo 16 de noviembre del 2025. Vamos a comenzar orando. Le vamos a pedir a la pastora Mónica Mancilla, que se encuentra con nosotros, si puede hacer una oración de inicio. Amén. Adelante, Mónica. Amén. Padre bueno, Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por poder compartir junto a mis hermanos, Señor, un domingo más. Gracias, Señor, porque en esta tarde tu palabra va a tocar nuestro corazón. Esta enseñanza, Señor, va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Te pido que bendigas a todos los presentes, a los que ven las repeticiones, Señor, que son muchos, Padre, que tu palabra está llegando a cada rincón de la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque tu Espíritu Santo está presente desde este momento, Señor, y tú vas a ministrar nuestra vida en el nombre de Jesús. También queremos entregarte en este día esta alabanza para honrarte, para bendecirte y para exaltar tu santo nombre. En tus manos entregamos, Espíritu Santo, esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastora Mónica. Y bueno, vamos a la alabanza que se llama La sombra, en la sombra de tus alas, ¿sí? Que es el tema del día de hoy. La palabra de hoy, la enseñanza de hoy más que nada se llama la oración de David. Vamos a escuchar la alabanza en la sombra de tus alas. Ahí va. Como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer, si tú estás en mí, hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz me guía, confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré, venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad, en la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies su verdad, me levantará de nuevo, puestos los ojos
descansaré. Confío en Jesús, no hay otro nombre. Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré. En la sombra de sus alas permaneceré. Te adoramos. Eres digno. Está escrito. Has vencido. Te adoramos. Eres digno. Está escrito. Has vencido. Te adoramos. Eres digno, digno Dios. Está escrito. Has Gloria a Dios. Bienvenidos a todos los hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Espera un segundo que un segundito, ya estamos con ustedes. Hola, ¿me escucha ahora? Sí, se escucha. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a nuestra reunión habitual. No veo quién está porque hay muchos y si no saludé a alguien. Elsa, ¿la E quién es? No sé quién es. Ah, Elvira, perdón. Elvira. La dejaron durmiendo, mi señora. Pero bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. La alabanza decía en la sombra de tus alas. El versículo que vamos a leer ahora es el Salmo 63, versículo 7 y 8. Alguien tiene el micrófono abierto, así que si lo puede cerrar, le agradezco. Porque
El versículo del Salmo 63, versículos 7 y 8, es algo muy conocido y que tiene que ver con esta alabanza y que tiene que ver con el tema de hoy, que es la oración de David. La oración de David que vamos a hablar hoy es una oración especial, algo que representa la oración de fe en tiempos de prueba, la oración que te defiende, que te va a permitir salir adelante en tiempos donde estamos dudando en una encrucijada, si ir por derecha, por izquierda, ir por acá, por allá. Es la oración de David, así se llama el sermón del día de hoy. Y la palabra dice, porque has sido mi socorro, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Otra versión dice, me cubriré, me protegeré. Está mi alma pegada a ti, pegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. David en el Salmo exclama esto de estar bajo la cobertura de Dios y dándole alabanza al Señor, diciendo que bajo sus alas, bajo su cobertura, siendo miembro de la familia de Dios, tenemos real protección y la diestra en la antigüedad, cuando menciona la palabra la diestra, es la diestra de Hashem, la diestra del Dios Todopoderoso significa Hashem. Me ha sostenido y protegido. En el tiempo que escribe este salmo, David se encuentra en el desierto, se encuentra en momentos de prueba, fugitivo, se encuentra no como rey, sino en peores momentos, uno de los peores momentos de su vida. Entonces podemos ver que hay tiempos que son difíciles. Muchas veces en nuestras vidas podemos estar como David en un desierto. Desierto significa en griego lugar que no hay vida, pero en arameo, la lengua de Cristo, la lengua antigua, el hebreo antiguo significa lugar que utiliza Dios para enseñar a sus hijos. Es lo que utiliza Dios para darnos enseñanza. ¿Qué correspondencia podemos encontrar? Es que esto corresponde a que en momentos de prueba Dios nos enseña. Dios permite, mejor dicho, pruebas y luchas para saber si le somos fieles o no, si somos verdaderos hijos de Dios o no, si confiamos verdaderamente en lo sobrenatural de nuestra vida con su provisión, con su protección, con todo lo que Dios nos da. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido solos? Ayer yo hablaba justamente con la pastora Mónica de qué difícil es cuando uno, a pesar de tener familia, a pesar de esto y el otro, por circunstancias de la vida, te encontrás solo. Y no nos damos cuenta que el Dios Todopoderoso, como hablábamos la semana pasada, nos ama, nos amó y nos amará. Siempre está observando cada detalle de nuestra vida. Siempre está observando todo lo que nos ocurre. Pero hay un sentimiento de soledad que el diablo trata de introducir, decirte, ¿ves? Pero Dios no te responde. Cuando se demora una promesa, cuando le pedimos algo a Dios en oración, cuando pasa tiempo y no sabemos esperar en Dios. En vez de alabar, que sería la manera correcta, aunque estés en el medio de la prueba, alábalo a Dios. Ora a Dios. Cantá. Tomá el pandero como hizo María, la hermana de Aarón, y empezá a danzar alabando a Dios porque lo malo con certeza va a huir de tu vida. Entonces, cuando nos sentimos solos, tratamos de ocultarnos de todo el mundo, de los ataques del enemigo. No vemos nuestra vida mucho mejor ni peor. Estamos allí en el medio, inertes, pero con miedo, con angustia, con temor por todo lo que nos rodea. Y no tomamos en cuenta que lo que aprendimos de Cristo, con su ejemplo, lo que aprendimos del Señor y lo que está escrito en la palabra, es que puede pasar la peor plaga del mundo, pero a tu casa nunca llegará. Que podemos estar en problemas económicos, pero nunca faltará el pan en tu mesa, nunca faltará la bendición de Dios, si nos atrevemos a creer. David dijo, bajo la sombra de tus alas yo me cubriré, porque sé que tu mano está conmigo.
El Señor dijo, yo peleo todas tus batallas, descansa en mí. Jesucristo dijo, traedme todas vuestras cargas. Y cuando estamos en esos momentos de ansiedad, de temor, de miedo, porque no hay agua suficiente para apagar la sed que tiene nuestra alma de Jesús, pero el alma no tiene la conciencia. Tu alma humana, no tiene conciencia del Dios al que servimos, del Dios al que amamos. Porque muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque nos aturde tanto lo que está a nuestro alrededor que no escuchamos la voz del Espíritu Santo que mora dentro de ti y te dice, no te preocupes, las aguas no te anegarán, no pasarás hambre, ni tú ni tu descendencia, no tendrás escasez de nada. Confía en Dios, pero nuestros oídos parecen sordos. Entonces nos preguntamos, ¿dónde puedo obtener la fortaleza, el fuego, para atravesar los valles de muerte, la tristeza, las pérdidas, la frustración, la angustia? Porque nuestra mente recibió de tu corazón almático los dardos inflamados de Satanás, porque en el corazón se generan pensamientos y sentimientos. Cuando esos sentimientos son de angustia, ¿cuántas veces por alguna circunstancia te sentiste angustiado, angustiada? ¿Cuántas veces te sentiste con temor por lo que ves alrededor? ¿Cuántas veces te sentiste ante una situación determinada que no tenés la respuesta, no tenés la salida? Y ahí el diablo empieza a sembrar incredulidad, desconfianza, temor, y cuando entra el temor se transforma en angustia, opresión, miedo, hasta puede ser pánico y terror. Pero los hijos de Dios tenemos la bendición de Dios, sabemos al Dios al que servimos, y Dios que nos pide, oren, oren sin cesar, ayunen, alaben el nombre de Jehová con pandero y danza, dijo María, la hermana de Aarón. Alabemos al Señor, sabiendo, conociendo a través de la fe, la herramienta fundamental de un creyente, de que Dios está con nosotros. ¿Sí? ¿Y de dónde puedo ir a buscar esa fortaleza? David nos da la respuesta. En este salmo nos dice, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra, la mano de Dios que está con nosotros. En la mano de Dios, tomada a nuestra mano, nos levantamos, levantándonos, sosteniéndonos, guiándonos a través del desierto hasta llegar al próximo oasis, a la próxima bendición. Nunca Dios te deja sin bendición. Recuerdan que ya a más de 2 semanas les empecé a decir que el 11 del 11 de este año comenzaba a transitar el camino de la bendición. El libro de Levítico menciona cuando el Señor le habla a Josué y le dice, dentro de 11 meses cruzarás a la tierra prometida y tendrás la primera ciudad. Y exactamente a los 11 meses, ¿sí? El pueblo fue dirigido. Pasaron 40 años en el desierto sin dirección de dónde ir. Sonaba la trompeta y Dios mandaba que pongan en marcha el campamento. Pero caminaban y caminaban y caminaban y nunca llegaban a la tierra prometida. Pero esta vez Dios le había hablado a Josué, dentro de 11 meses cruzarán el Jordán. Le dio una referencia geográfica y el pueblo se dirigió al Jordán. Así hará Dios en tu vida, ya comenzó a hacerlo. Hoy estamos a 4 días después del 11, vas a ver la gloria de Dios en todo lugar que pise la planta de tu pie. ¿Por qué? Porque Dios te ha sostenido. Pasaste pruebas, yo también. Pasaste tribulaciones, todos pasamos tribulaciones, pasaste miedos, enfermedades. Si hasta aquí llegaste de la mano de Dios, vas a cruzar tu Jordán, vas hacia tu tierra prometida, vas hacia el cumplimiento de toda promesa que el Señor te dio. La palabra sostenido quiere decir asegurado, fuerte con Dios, se dice en hebreo tamak, que
que significa sustentar, agarrar, mantenerse apegado, ayudar, seguir de cerca, asir, conducir. El hebreo es un idioma que con una palabra define muchas cosas, pero fíjese que todas son sinónimos de fortaleza. Si usted está anotando, escriba allí fortaleza en Dios, tomado de la mano de Dios, no suelto, no haciendo lo que yo quiero, sino tomado de la mano de Dios. Esta palabra tamak es sustentar, agarrar, mantenerse pegado, apegado, ayudado por Dios, siendo seguido de cerca, es tomado por completo, así, conducir. Dios te conduce. Escribe allí la palabra tamak. Dios me conduce, Dios me lleva, Dios me guarda, Dios me provee. Esto es lo que promete, y esta revelación que hace David lo hace en el medio de una situación tremenda donde Dios lo sujetó, lo sustentó, lo proveyó y lo guardó. Y David lo canta en el Salmo, porque los salmos son cánticos especiales. Dios empieza a alabar a Dios y le dice: yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me llevas, yo sé que estás conmigo, que me has asido bajo la sombra de tus alas, yo me cubriré bajo la sombra. La protección de Dios significa, Él no nos suelta nunca. Escríbalo bien grande en la pared de su casa, en el cuaderno. Dios nunca se aparta de ti. Los que nos apartamos, pretendemos apartarnos, somos nosotros. Y Dios te suelta la soga. Vio como los perritos esos traviesos que tienen una soga que va y viene. Así hace Dios, hasta que entendamos que somos de Él, creados para Él, y somos hijos de Él. Y el mejor Padre del mundo, que es nuestro Padre Dios, jamás te dejará, jamás te echará de su presencia. ¿Por qué? Porque pagó precio de sangre con su Hijo amado Jesús. Nosotros somos pueblo de Dios, garantizado para la vida eterna. Él no nos suelta nunca su mano firme, nos asegura que no estamos caminando solos y que Él nos conducirá a través de todas las situaciones que te toque atravesar, buenas o malas, o que te parezca imposible. Cuando el pueblo de Dios llegó al Mar Rojo en el Éxodo, venía el ejército de Egipto detrás de ellos para matarlos. Había un gran mar por delante. Entonces el Señor abrió el mar delante de ellos. ¿Y tú piensas que Dios se olvidó de esas cosas, que Dios no lo puede hacer frente a ti? Cuando piensas que todo es imposible, que no va a suceder, que ya no tienes futuro, que ya te pasa esto o aquello, Dios nunca está ajeno a cada cosa que no sucede, y a cada cosa nos entiende. Él comprende tu sufrimiento. Nunca te dará una carga que no puedas soportar. De hecho, Jesús pasó también por un desierto. Estuvo 40 días sin poder comer, sin poder beber, y fue tentado cara a cara por el mismo diablo. No con un brujito, con un demonio, con una pruebita. El infierno entero estaba en su contra. Y Jesús venció al demonio, al desierto, a 40 días sin comer ni beber, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto está en Hebreos 4:15. Sin pecado. ¿Sí? Él mismo subió a la cruz, murió de muerte horrenda siendo hombre, pagando por todos los pecados de toda la humanidad, la de ese tiempo, la anterior y la venidera.
y no podemos entender que Él conoce cada uno de nuestros pensamientos. Jamás te deja solo, Dios, en tus luchas y quebrantos. ¿Cuántas veces nos sentimos, Dios se olvidó de mí, ya no va a ocurrir nada, y no sé qué puedo hacer, y bla, que bla, que bla, que bla? Lo único que estás haciendo es llorar sin sentido, angustiarte sin tener la menor razón. Porque Dios, mientras vos llorás y decís nunca va a ocurrir, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué alabo a Dios? Dios está trabajando en tu mayor bendición. Hay más prueba, mayor bendición. Hay más lucha, mayor bendición. Los tiempos parecen que se va a acabar todo. Super bendiciones van a venir del cielo. Solo Dios necesita que le ores, como David. David oraba y cantaba. David bailaba. El tabernáculo de David se menciona teológicamente en todas las escuelas teológicas como el lugar a la medida de Dios. Alabar a Dios danzando, feliz y contento a pesar de los problemas. Jamás te dejas solo en todas luchas y quebrantos, tus luchas y quebrantos. La presencia de Dios no significa solo una compañía, que Él te acompañe. Él quiere intervenir en tu vida para ayudarte. Siempre, siempre va a intervenir Dios para ayudarte. Siempre. El salmista David, porque en este caso estamos hablando del tiempo de Salmos, el tiempo de lucha de David. David pasó desde que fue ungido, que aparece en la Biblia, como un jovencito, como nuevo rey de Israel, 13 años hasta llegar a ser consagrado rey. Había otro rey, primero lo amaba, luego lo odió, lo persiguió, se tuvo que escapar, vivió guerras, vivió de todo, 13 años de lucha concreta. Pero David venció, porque su mayor virtud era orar, danzar, cantar salmos al Padre y confiar en que Dios le iba a sanar, en que Dios le iba a salvar, en que Dios le iba a dar la victoria en cada guerra que emprendiese. Por eso se transformó David, el ungido, el profeta de Dios, el hombre, el rey más poderoso de toda la tierra de aquellos tiempos. Dios, cada vez que David le buscó, respondió con bendición. Cuando las situaciones se volvían difíciles, David sentía el cuidado sobrenatural de Dios, como lo expresó, la sombra de sus alas. Simplemente la sombra de la cobertura de Dios le daba paz. Porque debemos tener paz. Debemos tener paz en todos nuestros actos y confiar en que Dios está siempre con nosotros. Por eso te digo que esta tarde Dios te está entregando una herramienta poderosa. ¿Tenés lucha? Tenés paz. Confía en Dios. Empezá a cantar. En la sombra de tus alas yo me cubriré. Cantale a Dios. Alabale a Dios. ¿Tenés problemas? Orá, cantá, danzá. No importa que te diga la gente que te mira y dice, mira, con todos los problemas que tiene, está loco. Sí, estoy loco, pero por Cristo. Estoy loco porque Dios está conmigo y porque sé que la bendición pronto llega. La fórmula matemática de Dios es: a mayor prueba, mayor bendición. A mayor lucha, más bendición. A mayor enfermedad, mayor sanidad, mayor milagro, poder. Dios le va a tapar la boca a todos tus enemigos, los va a desterrar de tu vida, porque Él pelea tus batallas. Sabía que Dios está tocando tu alma. Como dijo David, yo sabía que Dios me estaba bendiciendo. Yo sabía que Dios estaba, él sabía en su corazón que Dios estaba sanando su alma, que estaba tocando su alma, y que cada vez que Dios escuchaba sus salmos, sus oraciones, sus danzas, veía al Señor, estaba levantando victorias que luego encadenadas lo transformarían en el David, en el ungido, en el rey más sabio y poderoso de su tiempo. El ánimo se fue renovando gracias a que David cantaba, David oraba,
David alababa a Dios. David danzaba en la presencia del Señor. En este tiempo, mi hermano, te aconsejo que renueves tu mente y tu corazón, recordando las palabras con las que el Señor quiere hablar hoy a tu vida. Hoy Dios te va a hablar ahora durante esta palabra y te va a hablar durante varios días, para que cambies angustia por paz, problemas por soluciones, falta de empleo por trabajo abundante y próspero. Te va a dar paz en tu familia, te va a dar bendiciones que nunca nadie vio, en forma sobrenatural viene a ti. Y las palabras, el Señor te habla hoy a tu vida. Si yo anduviere, dice el Salmo 138, 7, en medio de la angustia, dice David, si yo anduviera en medio de la angustia, tú me vivificarás. Detrás y delante me rodeaste, dice el Salmo 138, y sobre mí pusiste tu mano, el 139. Delante y detrás, Dios te rodea. Todo lo que te rodea es la presencia de Dios. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, la diestra de Hashem. Ahí está la mano de Dios, poniendo su mano. Tuyo es el brazo potente y fuerte es su mano. Es tu mano exaltada, tu diestra en pleno poder. Quiere decir, la diestra de Dios se mueve en favor de sus hijos siempre. El poder de Dios está allí. Y cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Si tienes problemas, lucha, enfermedad, Dios te promete que jamás quedarás postrado ni débil. Dios te sanará, restaurará, bendecirá, prosperará. Es lo que Dios hace. Pero cuando surte efecto esta herramienta preciosa que David nos está enseñando con su ejemplo. La oración de David es un salmo, es cántico, es himno, alabanza a Dios, confianza en Dios. Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Salmo 37, 24. Extiende tu mano al cielo y dile al Señor, sé que tu diestra me sostiene. Dile en esta tarde, sé que tu diestra, Señor, me está sujetando en este momento de prueba. La oración de David en tiempos de adversidad se caracteriza por su súplica a Dios. Comienza suplicando, pero luego, cuando siente la presencia de Dios, reconoce como su único refugio y fortaleza la presencia de Dios. Donde David expresa su angustia por los enemigos y le pide ayuda a Dios, invocando la misericordia de Dios. Siempre es importante cuando oremos a Dios, humillarnos frente a la presencia de Dios, diciéndole, Señor, nada soy sin ti. Necesito de tu presencia, necesito de tu vida. Dios, invocando la misericordia de Dios, David le pide que intervenga y Dios interviene. Un ejemplo de estas oraciones se encuentra en el Salmo 3, donde dice, pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. Levántate, Señor, sálvame, Señor. Y estos deben ser elementos claves en tu oración como David. Reconocer a Dios como una fuente de salvación. David frecuentemente llama a Dios como su roca, su fortaleza, su escudo, su libertador. Esto lo debemos hacer reiteradamente y siempre en cada oración, decir, Señor, tú eres mi roca, mi firmeza, donde afirmo mis pies, mi fortaleza, mi escudo, que va a parar todos los ataques del enemigo y de los que caminan por la tierra.
Pedir la intervención divina, siempre pídale que Dios intervenga su problema, su enfermedad en forma sobrenatural. En medio de la adversidad, David clama a Dios para que luche contra sus enemigos y lo defienda. David, siendo perseguido por el rey Saúl, era por envidia, por celos, porque el pueblo amaba a David, huye de Jerusalén y se refugia en una cueva en las montañas, la cueva de Adulán, donde había 400 hombres, algunas traducciones dicen menesterosos, menesteroso significa pobres, sin alimento, pero eran hombres que habían cometido pecado, errores, asesinos, ladrones, de todo. Y David temió, pero como era el ungido, la unción dominó esos 400 hombres. Dios se puso delante de ellos. David no fue tocado, al contrario, se pusieron al servicio de David. Y si vemos en la Biblia, cuando David es escogido rey, 3 son generales del ejército de David, ministros de la nación, ministros de economía, gente reconocida y de gran poder. Son esos mismos que estaban excluidos de la sociedad, fuera de la gracia de Dios, fuera de todo plan de la cueva de Adulán. Los mismos que gracias a la unción de David, gracias a la oración de David, fueron bendecidos y le escogieron líder a David. En poco tiempo David era líder de 400 hombres que también fueron transformados por la gracia y la gloria de Dios. Cuando pedimos intervención divina, como David, en medio de la adversidad, David clama a Dios para que luche contra sus enemigos y lo defienda. David salió con 400 hombres y derrotó ejércitos de miles. David se impuso en cada batalla. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba con él. Él era el amado de Dios, el ungido, el esperado, el preciado. Y lo mismo puede pasar contigo en esta tarde. También es importante en esta oración, David siempre expresó su vulnerabilidad y su necesidad. Confiesa que estás afligido y necesitado, no a un hombre, no a un pastor, no a un cura, a Dios. Habla con Dios, dile, Padre, no puedo más. Mira mi situación. Tú hablaste de esto y aquello y yo no veo. O como dijo el padre de ese joven lunático que se tiraba al fuego prendido, ayúdame en la fe. Ayúdame en tener esa fe que conquista. Porque muchas veces decimos tener fe, pero realmente no la tenemos. Ayúdame. Yo quiero ver tu gloria, tu gracia, quiero ver tus milagros. Y pídele a Dios que te guarde bajo la sombra de sus alas y que tenga misericordia de ti. Que te perdone por tu falta de fe, no por los pecados del mundo, no, por la falta de fe, la falta de confianza. Muchas veces confiamos más en nuestra capacidad, por ejemplo, para salir de deudas o salir de situaciones de falta de economía, que en la verdadera provisión de Dios. Dios proveyó maná del cielo, comida de reyes. Yo pude comer maná en una campaña aquí en Bahía Blanca. Pude probar exactamente el maná. Apareció en las Biblias de más de 20.000 personas con una pastora y su esposo, Kate y Harold Bayer, de Estados Unidos, que fui traductor de ellos allí en Bahía Blanca, y dijeron, ahora van a comer del maná escondido. Y cuando vieron sus Biblias, las 20.000 personas, había maná. La Biblia dice que el maná es como una harina fina, como un pan rallado, sería sabor agridulce. Y cuando probamos ese polvillo amarillento que apareció en 20.000 Biblias, no en una, era maná. Tengo las fotos aquí del maná de aquel tiempo, año 2003, de la Iglesia Bautista de Bahía Blanca. También un secreto de la oración de David es pedir justicia. Pida a Dios que juzgue según la justicia perfecta, especialmente cuando se siente agraviado
por sus enemigos, por su familia, por su entorno, por quien sea. Nunca juzgue. Nunca sea usted el que juzga a otro. Mira lo que me hacen. Están pecados, castígalo. No, Señor. Pide justicia de Dios. Entrégale cada caso en tu vida a la justicia divina. Y el justo juez, que es Dios, va a orar y va a hacer justicia. Nosotros no somos quienes para juzgar, para condenar, para decir a este lo odio, no lo aguanto más, y qué sé yo, mirá lo que me hace. No, Señor, busque la justicia de Dios. Siempre busque la justicia de Dios. No juzgue. La palabra dice, por Jesús, no juzguéis si no queréis ser juzgados. Debemos también, como David, confiar en Dios a pesar de toda circunstancia, a pesar del miedo, la dificultad. David afirma su confianza en que Dios lo salvará y le dará paz. En los peores momentos de la vida, estudia la vida de David. Hace muchos años, voy a ver si tengo el archivo y se los puedo mandar. Escribí un pequeño libro sobre la vida de David, también escribí sobre Moisés. En los peores momentos Dios te salvará y te dará paz. Hay mucha gente que no consigue dormir. Lo más simple del mundo. No haya paz en ningún momento. Se acuesta pensando en los problemas y se levanta con los problemas más grandes. Lea el Salmo 86. ¿Estás ahí, Mónica? Léeme los 3 primeros versículos, si podés. Mancilla. Sí. Salmo 86. 86, los 3 primeros. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Amén. Bueno, evidentemente es muy obediente esta chica, porque le dije los 3 primeros, me lee todo, está bien. No importa, es palabra de Dios. Es un chiste, no se me va a ofender. El Salmo 86, téngalo como un elemento en la oración diaria ante los problemas. Repetí los 3 primeros, a ver. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma. Amén. Repita de vuelta, los 3 primeros. Pero es un solo versículo ese. Bueno, los 3 primeros. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Amén. Inclina, Jehová, tu oído, porque estoy, ¿qué? Afligido y menesteroso, sin condición de nada, sin nada, ni ropa, ni alimento, ni nada. Inclina tu oído, oye mi clamor, oye mi oración. Esta oración de David, inclina, oh Jehová, tu oído, respóndeme porque estoy afligido y necesitado, dice acá la otra traducción, menesteroso, guarda mi alma porque soy, ¿qué? ¿Qué dice Mónica? Guarda mi alma porque soy Piadoso. piadoso. El hombre de Dios que clama a Dios debe ser piadoso, no odiar, no tener envidia sobre los demás, debe tener piedad. Otra llave que te estoy entregando en esta tarde. Ora con amor, no odies. Odia con amor. Pídele a Dios que solucione tus problemas. No le pidas absolutamente a nadie humano ayuda. Clama a Dios y Él te responderá. Por eso ahí está la llave, el secreto. En la 2 de Samuel 22, el salmo de alabanza es reflejado. David alababa a Dios por su salvación y dijo: Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador.
Jehová es mi roca, donde fundamento, donde piso firme, mi fortaleza. De ahí crece mi fe, mi fuerza para trabajar, para bendecir, para ayudar. Y Él es mi libertador. Dios mío, mi fortaleza, eres tú. David se queja de sus enemigos y de los malos tratos de estos. Pide a Jehová que le juzgue según su perfecta justicia. La justicia de Dios es perfecta. No los odies, no los condenes. Pídele a Dios que Él juzgue a los que te hacen mal, que Él juzgue lo que te han traicionado, que Él juzgue el pecado que te hizo doler tu corazón en los otros, ¿no? El Salmo 63 que comenzamos leyendo es un salmo escrito de cuando David estaba en el desierto de Judá, ¿sí? En el que expresa su profunda sed espiritual por Dios. Ahí es donde David siente la transformación de buscarlo a Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe. No, porque estaba en extrema necesidad, corría peligro su vida y tenía tanta sed de Dios y la comparaba contra la sed física que siente un humano en el desierto, en la tierra seca y árida. El Salmo comienza con una declaración de búsqueda y anhelo de Dios. Por así comienza, y te lo digo como secreto que aprendí en estos casi 40 años de servirlo. Debemos tener esa sed con desesperación de buscar su presencia, de buscar a Él, a Dios mismo. En Él su salvación, en Él la solución de mi familia, en Él la sanación de mi enfermedad, en Él todo. Y en esa búsqueda lo primero que comienza es la sed de Dios. Dice la Biblia que en el último tiempo habrá hambre y sed en abundancia, pero no de comida, de su palabra, de Dios. Es el tiempo de adorar, de alabar a Dios, porque vuelve Cristo y restaurará las cosas como al principio. El reino de los cielos será establecido en la tierra. La búsqueda y anhelo de Dios debe ser continua, descubriendo que la misericordia de Dios es más valiosa que tu vida mismo. La misericordia, el amor de Dios por nosotros. Esto es lo que impulsó a David como salmista a alabarlo continuamente. David cantaba, David danzaba, David luchó contra el oso y el león, como dice una alabanza, pero David alababa a Dios. Tomaba tiempo para alabar, oraba cantando, oraba alabando. La oración de este salmo termina, el Salmo 63, con la confianza en que Dios ha sido su socorro, su alma se aferra a Él, mientras que sus enemigos serán destruidos. Yo les llamo la oración de David en el desierto. Después podemos ver la oración de David en el tabernáculo, podemos ver a David orando como rey ya en sus últimos días, preocupado por su descendencia. David preocupado por hacer una casa a Dios. Pero esta oración es la oración que hace un hombre desesperado en muchos problemas, pero con anhelo y sed de conocer a ese Dios sobrenatural. Y así debemos vivir. La búsqueda y sed de Dios, David declara que busca a Dios de madrugada. Y esto es algo que a mí me encanta. De madrugada te buscaré. De madrugada. A veces decimos, no, trabajo mucho, necesito dormir. Me tendría que levantar 2 horas antes para poder alabar a Dios. Pero ten plena seguridad que Dios te va a bendecir si lo haces, si Él te lo pide, ¿no? Y que luego te dará tiempo suficiente para dormir una siesta hermosa, te dará tiempo suficiente porque vas a trabajar la mitad del tiempo y ganarás el doble. De madrugada te buscaré. ¿Qué quiere decir? Lo primero que hago es buscar a Dios.
El primer paso en el día no es desayunar, comer, ir al empleo, pienso en mi trabajo, la primera hora de mi trabajo, la más importante, no, de madrugada, antes que comience el día, significa. En la alborada del día voy a buscarlo a Dios, con un anhelo que David lo compara, que está en una tierra seca y árida, y estaba en el desierto de Judá, y le dice, mi alma tiene sed de ti, desesperado por conocer a Dios, deseo ver a Dios. Esto es el anhelo de contemplar el poder y la gloria de Dios. Él hacía lo mismo en el santuario, pero en cualquier lugar que estuviese oraba, danzaba y cantaba a Dios. El salmista afirma que la misericordia de Dios es mejor que la vida misma y que sus labios alabarán a Dios constantemente y para siempre. Esa es la actitud que debemos usar en esta oración a Dios. En la vida misma, todos los días, expresarle la confianza en Dios que nos va a ayudar. Dios ha sido su ayuda y el que se regocijará a la sombra de sus alas, sintiendo su fortaleza cuando tomes la mano derecha, la diestra de Hashem, reitero, significa el poder de Dios tomando tu mano y bendiciendo tu vida. Y para terminar, esperanza para el futuro. ¿Tienes esperanza para el futuro? Mira que las noticias mundiales van a ser cada día peores, cada día se va a destrozar más el mundo, pero a ti nunca llegará. ¿Cuántos saben y confían que pueden pasar terremotos, maremotos, huracanes, muertes, explosiones? Ayer explotó una fábrica al lado del aeropuerto de Seiza, una fábrica de químicos. Evacuaron como 20 manzanas. Caen aviones, pasan accidentes, pero los hijos de Dios siempre reciben bendición. Y esa es la esperanza que nos lleva a confiar en este Dios, a confiar en que nuestros enemigos serán destruidos. Los que buscan tu destrucción como ungido de Dios, como el salmista de Dios, porque cuando uno se transforma en salmista, hermano, y te estoy hablando a ti que me estás escuchando en vivo, que verán repeticiones, ser salmista es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Él busca adoradores, dice la palabra. Es tener fe, confiar plenamente en Él. De todo desierto Él te librará. De toda maldición, familiar o no familiar, Él la quitará. Y este es el tiempo de que todos los que buscan tu mal, todos los que buscan tu caída, el justo juez lo jugará. Y el verdadero salmista, que es lo que quiere Dios, que te transformes a través de esta oración de David, se alegrará alabando a Dios. No tiene la solución todavía, pero al alabar a Dios, al clamar a Dios, Él oirá desde los cielos y cumplirá todas las peticiones de tu corazón. Amén. Amén, hermanos. Hasta aquí la oración de David, el culto del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que he visto en profecía. Se está cumpliendo lo de los falsos maestros. Hay muchas naciones del mundo gobernadas por pecadores, y no digo pecadores visibles, pero hay, especialmente en Europa, se la va a querer disfrazar de una guerra santa, pero es algo preparado por el diablo por siglos. Europa se apartó de Dios. Especialmente el primer conflicto grave sucederá en Francia y en Alemania, pero en Alemania porque el 31 de octubre de 1492, creo que fue, si no recuerdo mal, Martín Lutero publica sus tesis. Nace la verdadera iglesia.
Y hace ya 10 años los luteranos vendieron por negocio el templo del museo, porque era un museo grande, de la iglesia de Martín Lutero. Europa generó, mediante las conquistas, odios, rencores. Hoy día la economía de más de 13 países europeos está en la quiebra total. Viene decayendo y cayendo a límites tremendos la economía española. Y la causa es porque se apartaron de Dios. Porque yo digo que los católicos que creen en Cristo, los fervorosos, son hijos de Dios también. Pero han sometido el país bajo maldición, primero con el otro rey que tenían, que era un pervertido, que era un perverso, que mujeriego, que metió el pecado dentro de todos los estamentos oficiales. Y este rey, su hijo, ya es Vox Populi, sabe media Europa y medio mundo de noticias que es un homosexual encubierto, que es homosexual, que le trataron de inventar como aquí al presidente actual de novias, como si fuera el rey de los amantes, pero realmente están bajo pecado. En Holanda, la famosa reina argentina, sus hijas, bueno, hay mucha perversidad y mucha cosa que apartó a Europa de Dios. Los que organizaron las cruzadas para recuperar Jerusalén 600 años antes, para que la cruz de Cristo trascendiera, los que reinos y reyes enteros levantaron la cruz de Cristo, hoy están lejos. Y solamente yo creo que habrá un 20% de creyentes allí. Está lleno de musulmanes, está lleno de otras religiones extrañas y foráneas. Este invierno que ya está comenzando dentro de poco, en diciembre, será un tiempo crudo y de mucha pelea, carecerán de calefacción, de gas y elementos. El agua está escaseando, alimentos naturales van a escasear, pero no son más que señales de que Dios está acomodando la tierra. Yo he profetizado por revelación de Dios hace ya 4 años que veía una inmigración europea y de América del Norte, especialmente Estados Unidos, muy grande hacia el sur, hacia Sudamérica, la nueva tierra de Canaán. En el África habrá una gran guerra interna, pero espiritual. El Centro Mundial de Brujería, recordemos que la Biblia menciona el Egipto de Moisés, no el de José, que fue bendecido por Dios. El de Moisés era el centro mundial de la brujería, la magia negra, la adoración de muertos. Todo lo que hoy conocemos como tarot, espiritismo, viene de Egipto, de ese Egipto. El faraón y sus ejércitos murieron cuando el Señor los hizo ahogar con el Mar Rojo. Pero viene algo muy fuerte sobre Europa. Viene algo tremendo sobre Europa que provocará una gran emigración, porque inmigración es cuando entran, sobre América del Sur y Centroamérica, más o menos del río Colorado para abajo, viene toda una poderosa inmigración, también de los Estados Unidos. Viene mucha gente a querer vivir en paz, creyentes, porque la Biblia dice que en el tiempo del fin, antes que llegue el día tremendo de la vuelta de Jesús, Dios reunirá a todos sus hijos en una tierra. Será un tiempo de tribulación, muerte, hambre por sobre todo el mundo, exceptuando esta tierra y otros lugares más del Asia y Oceanía. Pero viene el tiempo de la vuelta de Jesús. No falta mucho, las señales se están cumpliendo. Los falsos maestros y falsos profetas son aquellos que hoy dicen, yo profeso la fe judía, mañana católico, mañana musulmán, ahora me hago evangélico. Cuidado con lo que se infiltra en nuestras iglesias. Cuidado con lo que está ocurriendo, creando confusión. Hay cientos de iglesias norteamericanas, del Brasil,
iglesias que nacieron en la palabra de Dios y hoy están aceptando el casamiento entre gente del mismo género. Los gobiernos de muchos países como el mío obligaron a dictar leyes y propulsaron leyes, las pusieron en práctica, donde se admite el casamiento entre un hombre con hombre, mujer con mujer, donde si una persona dice yo me siento mujer en un cuerpo de hombre, hasta el documento le entregan aquí, en este país se lo entregan como mujer, provocando un tremendo desorden jurídico, porque si ese hombre, como ocurrió aquí también y en Estados Unidos y en varias partes, estafó, violó, mató, al darle otra identidad y otro documento, no es ayudarlo a cambiar de sexo nada más. Porque no se puede acusar a una persona que tiene otro documento. Esa es la gran confusión que viene en la gran tribulación. Porque la gran tribulación será para los pecadores, los adoradores de Satanás, los que no creen en esta bendita palabra. Fíjense que hay países como Holanda, que más de la mitad de la población está en la perversión sexual, lleno de matrimonios homosexuales, tanto lésbicas como gays. Fue el primer país que admitió la droga. Fumar marihuana no es pecado, no es delito. Drogas pesadas vinieron después y hoy es un país de libertinaje. Fíjese cómo el diablo se va metiendo en los gobiernos, se va metiendo por la televisión, los medios, con tus hijos, se va metiendo en la perversidad, va metiendo todas sus porquerías. Pero los hijos de Dios de este tiempo tenemos la oración como David, cantar a Dios como David, el poder regio, el poder real de ser reyes y sacerdotes en esta tierra para destruir toda fortaleza del mal. Porque esa es la promesa de Jesús, no lo dijo un hombre. Dijo que seríamos una generación de reyes y sacerdotes. ¿Sabe qué significa la palabra sacerdote? No de ser cura, ser pastor, ser cardenal, lo que sea. No. Sacerdote es apartado para el culto a Dios. Somos apartados para honrar a Dios, para alabar a Dios. Somos apartados por Dios, toda esta generación de creyentes, para llevar a todo el mundo que conozcamos a los pies de Cristo. Viene un asteroide dentro de poco, está rozando la Tierra. No sé la fecha, pero cerquita está el tiempo, que va a causar pánico en todo el mundo. Y caerá en la Tierra, sí, como lo dice la palabra. La palabra lo dice. Caerá desde los cielos una estrella llamada Ajenjo. Ajenjo es amargura en hebreo. ¿Dónde caerá? Dios lo sabe. ¿Cuándo caerá? Dios lo sabe. Pero vienen cosas tremendas, gigantescas, en cosas malas, pero viene el doble de bendición para los hijos de Dios. El doble. Viene un mundo nuevo de paz, amor, una juventud nueva, no perdida. Ya nació, ya está trabajando, se está formando. Jóvenes que no van a aceptar la corrupción, no van a aceptar los gobiernos corruptos, no van a aceptar la perversidad, que van a volver al matrimonio como ente fundamental de la iglesia, que no van a aceptar ya más el libertinaje y el pecado sexual. No habrá más Sodoma y Gomorra como pretende el diablo, porque eso es lo que está expandido sobre toda la tierra. Los mismos pecados que ocurrían hace miles de años allí en Sodoma y Gomorra los vemos hoy, por la perversidad infantil, contra el abuso de niños, contra todo lo que vemos hoy, que no lo voy a nombrar, todo el mundo lo sabe, pero viene tiempo de paz, tiempo de bendición.
Y para terminar te digo, sé como David, orá en la tribulación, orá cuando tenés problemas, orá y alabá a Dios con cántico alegre. No te deprimas por una situación. Levanta tu voz y alabalo a Dios, porque Él te cubrirá bajo la sombra de sus alas. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Voy a hacer una simple oración. No sé si está Priscila, ¿alguna? ¿Está Priscila ahí? Sí, ¿Llegó la jefa o no? no, todavía no está. ¿Dónde la dejaron? ¿Se fue? ¿Se tomó el No, avión? no la busqué todavía porque me dijo que está esperando a Mari, así que apenas me dé lo que hay, me voy a buscarla. Ah, que se van a maquillar las dos. No sé. Bueno, así que ya que tienen la boca abierta, me decía mi abuela decía, ya que tenés la boca abierta, llama a tu madre. Entonces, bueno, vos vas a orar ahora. Vamos a orar, así nos despedimos. Mándele saludo a mi señora, después cuando la vea y después que llame. Bueno, Listo. Señor, te damos gracias por este culto. Bendigo a todas mis hermanas y en especial al profeta. Llena nuestro corazón de las alabanzas que cantaba David para que podamos pelear nuestras batallas. Bendigo a cada una de las personas que han estado presenciando este culto y haber escuchado a este profeta. Amén. Amén. Gracias, hermanas. Dios las bendiga. Espero el martes a las 19 horas. Me dijo la jefa que iba a predicar desde Ushuaia. Vamos a ver si es cierto, si después cumple. Y si no, bueno. Predica el Dorco o alguna hermana que quiera predicar. Sabe que las Dorcas está abierto para todas las hermanas. Amén. Las bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos el martes con las Dorcas. Amén. Bendiciones. Dios Bendiciones. los bendiga. Chau, chau. Bendiciones, Gracias. feliz noche. Que estén bien. Chau, chau. Detenemos la Chao. grabación. Adiós.